Diese Leute in Verantwortung, sie sollten auf Knien um Vergebung bitten, was sie euch angetan haben. Frau Strack-Zimmermann kann sich auch gerne auf eine Rakete draufsetzen, sich dahin schießen lassen. Wir wollen keine Stationierung von Waffen in der Bundesrepublik Deutschland. Wir wollen das nicht. Wir wollen nicht zur Zielscheibe gemacht werden. Amigos, quiero compartir con ustedes un video impresionante en el que la conocida política alemana Alice Weidel, durante su discurso, destroza por completo a la dirección de Alemania por sus fracasos en la política interna y por el desastre en la política exterior que ha llevado al país a una crisis migratoria y energética de proporciones catastróficas. Amigos, hace mucho tiempo que no veía una intervención tan brillante y emocional, y esto ocurrió después de otro ataque contra alemanes por parte de migrantes en la ciudad de Solingen. Amigos, prepárense para disfrutar de los momentos más destacados del discurso de Weidel, quizás la política más constructiva y con visión en la Alemania actual, que entiende hacia dónde se dirige el país. Así que, amigos, vamos allá. Antes de mostrarles los episodios más destacados de su discurso, quiero decir unas palabras. Alemania, claro está, hoy es simplemente un espectáculo lamentable. No se puede mirar sin lágrimas en los ojos. El país está sumido en una crisis migratoria, y a este ritmo, me parece que para el año 2050 casi no quedarán alemanes. Se convertirán en una minoría y vivirán bajo nuevas leyes orientales. Y teniendo en cuenta que Scholz y su equipo no quieren resolver en absoluto la cuestión migratoria, no me sorprendería que todo esto ocurra mucho antes. En el sector energético, la situación es simplemente desastrosa. Según las previsiones, si Alemania no cambia su política, podría perder entre el 20% y el 30% de su industria, que alguna vez fue la locomotora de toda Europa. Ahora, con suerte, Alemania cubrirá sus propias necesidades, por no hablar de recuperar su estatus de mayor y, lo que es más importante, respetado exportador en la economía mundial. Lamentablemente, el gobierno actual en tan solo 2,5 años ha destruido a Alemania casi hasta los cimientos. El nivel de apoyo a la política gubernamental es solo del 20%, y Scholz fue abucheado y llamado mentiroso en un reciente encuentro en Turingia. Esto es lo que ha hecho la coalición del semáforo encabezada por Scholz a Alemania. Y ahora, amigos, escuchen un fragmento del discurso de Alice Weidel en su reciente encuentro con los votantes. Hago un llamado a lo siguiente. Estas personas que están en el poder deben arrodillarse y pedir perdón por lo que han hecho con ustedes, por lo que han hecho con la gente. Diese Leute in Verantwortung, sie sollten auf Knien um Vergebung bitten, was sie euch angetan haben. Y exigimos una revisión de la política energética, no un giro de 360 grados. Und wir fordern eine Wende der Energiewende, nicht eine 360-Grad-Wende. Sino un retorno a una política energética ordenada con energía asequible y confiable. Esto incluye el regreso a la energía nuclear, el regreso a la energía de carbón. Es absolutamente esencial. Energía asequible. Y lo más importante, lo que más necesitamos es paz en nuestras puertas. No queremos el despliegue de armas en la República Federal de Alemania. No queremos eso. No queremos convertirnos en un blanco como Estado vasallo. Wir wollen keine Stationierung von Waffen in der Bundesrepublik Deutschland. Wir wollen das nicht. Wir wollen nicht zur Zielscheibe gemacht werden. Debemos declarar con confianza que no queremos guerra en nuestras puertas. Queremos una solución diplomática para una paz duradera. Eso es lo que necesitamos. Y aquellos que están incitando a la guerra, por ejemplo, Kiesewetter de la CDU, quien de repente dice que debemos volver a lanzar misiles hacia Moscú. ¿Cómo se puede hablar así? O esta mujer con 4 apellidos del FDP, que exige dirigir misiles hacia Rusia. Les digo, aquellos que quieren esto, que asuman la responsabilidad, que no envíen a nuestros hijos y padres, sino que ellos mismos vayan allí. Que vayan ellos mismos. La señora Strack-Zimmermann puede subirse a un misil y volar hacia allá. Frau Strack-Zimmermann kann sich auch gerne auf eine Rakete draufsetzen, sich dahin schießen lassen. Puedo imaginar cómo la señora Roth e incluso la señora Baerbock podrían ser enviadas, pero Baerbock vuela en un avión del gobierno de un lado a otro, entre partidos de fútbol, así como durante vuelos nocturnos, a pesar de la prohibición. Esto dice mucho, en primer lugar, sobre lo arrogantes que son estas personas, y en segundo lugar, sobre cómo gastan libremente el dinero de los contribuyentes, dinero que estas personas nunca han ganado. No sé en qué profesiones trabajaron antes, probablemente como pasantes en algún lugar, pero eso no importa. Pero al final esto demuestra
demuestra que pueden hacer lo que quieran. Les diré, si estas personas alguna vez hubieran trabajado de verdad, y si las destituyen del poder en las elecciones regionales y federales, y finalmente encuentran un trabajo normal, comenzando desde abajo, entonces entenderán lo importante que es una política sensata para los trabajadores de este país. Eso sí que sería algo. Amigos, antes de mostrarles el segundo episodio, igualmente destacado, del discurso de Weidel, quiero decir unas palabras. Sobre dónde trabajaron antes los políticos alemanes mencionados, circulan varios rumores, especialmente sobre Baerbock, pero no hablaremos de eso aquí. Si los alemanes la eligieron, si votaron por ella, significa que algo les atrajo, solo que no está claro qué fue. Su política verde, que ya ha llevado al país al borde del colapso económico. Hay que ser muy ingenioso, amigos, para cerrar todas las minas de carbón, cerrar las plantas nucleares y todo esto para dar vida a las fantasías de esta Frau Baerbock. Aprobar una ley absolutamente miope sobre calefacción, que responde a los intereses de todos menos de los ciudadanos comunes. Imponer restricciones a los motores de combustión interna y privar al pueblo, en esencia, de la posibilidad de elegir en qué tipo de automóvil quieren moverse. Entiendo la responsabilidad hacia el mundo, pero el problema es que Alemania, en esencia, está cumpliendo todas estas tareas climáticas de manera unilateral. Estados Unidos, por ejemplo, se retiró del Acuerdo de París. China no lo cumple. Y solo Alemania se ha lanzado sobre la granada, decidida a sorprender al mundo con su estupidez para reducir las emisiones de CO2, condenando a su propio pueblo a la miseria, la pobreza y a un descenso en su nivel de vida. Y esto a pesar de que Alemania solo representa el 2% de las emisiones de CO2 en la atmósfera. ¿Cuánto hay que ser de poco profesional en el trabajo, si la dirección del país ni siquiera pudo calcular las consecuencias de sus propias decisiones? ¿Y qué me dicen de la continuación de la historia con los Nord Stream y las nuevas versiones fantásticas sobre las circunstancias de lo sucedido? Que dicen, 6 personas alquilaron un yate, consiguieron un dispositivo, lo lanzaron al fondo del mar y se marcharon hacia el atardecer. Y según dicen, en un coche de la embajada de un país conocido en Varsovia. Este, por supuesto, es una asombrosa vergüenza para Alemania. Y a todos les da igual. A Scholz le da igual que su país sea abiertamente humillado por los polacos, el país conocido, los bálticos, y él solo sonríe y actúa como si así fuera como debe ser. Por cierto, no descarto que tales cosas sucedan por casualidad, porque al observar lo que dicen los líderes de opinión en Alemania, he escuchado esta idea varias veces. El gobierno de Scholz no ha tomado ni una sola ley, ni una sola decisión que sea en interés de Alemania. Uno se pregunta inevitablemente, ¿no se está haciendo todo esto deliberadamente para llevar a Alemania al arcaísmo, para despojarla de su último as en la manga, su poder económico? Está bien que no haya poder político, ya que la soberanía es limitada, pero la economía siempre ha sido la tarjeta de presentación de Alemania. Ahora también privarán a Alemania de esto, con la aprobación de la coalición del semáforo. Y ahora, amigos, escuchen la segunda parte del discurso de Weidel, que está indignada por la política migratoria y el reciente trágico incidente en Solingen. Cita, queremos asumir la responsabilidad por ustedes, por Alemania, por la población. No sé ustedes, pero yo estoy harta de estas frases vacías y de esta charla estúpida. Habe die Nase voll von diesen hohlen Phrasen, von diesem dummen Geschwätz. Puedo imaginar cómo la señora Roth e incluso la señora Baerbock podrían ser enviadas, pero Baerbock vuela en un avión del gobierno de un lado a otro entre partidos de fútbol, así como durante vuelos nocturnos, a pesar de la prohibición. Esto dice mucho, en primer lugar, sobre lo arrogantes que son estas personas, y en segundo lugar, sobre cómo gastan libremente el dinero de los contribuyentes, dinero que estas personas nunca han ganado. No sé en qué profesiones trabajaron antes, probablemente como pasantes en algún lugar, pero eso no importa. Pero al final esto demuestra que pueden hacer lo que quieran. Les diré, si estas personas alguna vez hubieran trabajado de verdad, y si las destituyen del poder en las elecciones regionales y federales, y finalmente encuentran un trabajo normal, comenzando desde abajo, entonces entenderán lo importante que es una política sensata para los trabajadores de este país. Eso sí que sería algo. Amigos, antes de mostrarles el segundo episodio, igualmente destacado, del discurso de Weidel, quiero decir unas palabras. Sobre dónde trabajaron antes los políticos alemanes mencionados, circulan varios rumores, especialmente sobre Baerbock, pero no hablaremos de eso aquí. Si los alemanes la eligieron, si votaron por ella, significa que algo les atrajo, solo que no está claro qué fue. Su política verde, que ya ha llevado al país al borde del colapso económico. Hay que ser muy ingenioso, amigos, para cerrar todas las minas de carbón, cerrar las plantas nucleares y todo esto para dar vida a las fantasías de esta Frau Baerbock. Aprobar una ley absolutamente miope sobre calefacción, que responde a los intereses de todos menos de los ciudadanos
ciudadanos comunes, imponer restricciones a los motores de combustión interna y privar al pueblo, en esencia, de la posibilidad de elegir en qué tipo de automóvil quieren moverse. Entiendo la responsabilidad hacia el mundo, pero el problema es que Alemania, en esencia, está cumpliendo todas estas tareas climáticas de manera unilateral. Estados Unidos, por ejemplo, se retiró del Acuerdo de París. China no lo cumple. Y solo Alemania se ha lanzado sobre la granada, decidida a sorprender al mundo con su estupidez para reducir las emisiones de CO2, condenando a su propio pueblo a la miseria, la pobreza y a un descenso en su nivel de vida. Y esto a pesar de que Alemania solo representa el 2% de las emisiones de CO2 en la atmósfera. ¿Cuánto hay que ser de poco profesional en el trabajo? Si la dirección del país ni siquiera pudo calcular las consecuencias de sus propias decisiones. ¿Y qué me dicen de la continuación de la historia con los Nord Stream y las nuevas versiones fantásticas sobre las circunstancias de lo sucedido? Que dicen, 6 personas alquilaron un yate, consiguieron un dispositivo, lo lanzaron al fondo del mar y se marcharon hacia el atardecer. Y según dicen, en un coche de la embajada de un país conocido en Varsovia. Por supuesto, es una asombrosa vergüenza para Alemania, y a todos les da igual. A Scholz le da igual que su país sea abiertamente humillado por los polacos, el país conocido, los bálticos, y él solo sonríe y actúa como si así fuera como debe ser. Por cierto, no descarto que tales cosas sucedan por casualidad, porque al observar lo que dicen los líderes de opinión en Alemania, he escuchado esta idea varias veces. El gobierno de Scholz no ha tomado ni una sola ley, ni una sola decisión que sea en interés de Alemania. Uno se pregunta inevitablemente, ¿no se está haciendo todo esto deliberadamente para llevar a Alemania al arcaísmo, para despojarla de su último as en la manga, su poder económico? Está bien que no haya poder político, ya que la soberanía es limitada, pero la economía siempre ha sido la tarjeta de presentación de Alemania. Ahora también privarán a Alemania de esto, con la aprobación de la coalición del semáforo. Y ahora, amigos, escuchen la segunda parte del discurso de Weidel, que está indignada por la política migratoria y el reciente trágico incidente en Solingen. Cita, queremos asumir la responsabilidad por ustedes, por Alemania, por la población. No sé ustedes, pero yo estoy harta de estas frases vacías y de esta charla estúpida.